Tengo una duda con algunos, algunos resultados que estuve tratando de sacar con el ejercicio que hicimos en clase. Con el que hicimos en clase. ¿Cuál será? Sí, le hago recuerdo del método, cuando avanzamos el método Newton-Raphson, usted dio el ejemplo del problema del resorte. Ya, sí. Lo resolvimos por el Newton-Raphson y luego nos pidió que lo hagamos, Por el método de la secante, si no me equivoco, era. sí, por el método de la secante. Ujú. Y los resultados dieron iguales, ¿o no? Mi duda era de que cuando yo inserto un, un número en la calculadora con varios dígitos después de la coma, así manualmente, me sale resultado y cuando en vez de hacer eso utilizo el botón ANS, que es así como la respuesta, ¿no? Sí. Y lo pongo en la calculadora, me sale otro resultado. Así es una diferencia bien pequeña, pero en los decimales, no sé cuál de las dos formas debería ser la correcta. Claro que en el resultado final me sale muy cercano a lo que tiene que ser. Ya. La explicación es la siguiente. Las calculadoras, por ejemplo, la mía creo que maneja 11 dígitos, me parece, o 10 dígitos, pero esconde, es decir, no muestra uno, dependiendo del modelo de la calculadora, ¿no? Entre uno o dos dígitos no los muestra, son los que utiliza para hacer el redondeo, ¿no? Entonces, cuando nosotros escribimos directamente el número que nos muestra ahí el visor de la calculadora, estamos omitiendo el dígito que lo esconde, ¿no? En cambio, si yo coloco ese valor, ya sea como tú dices en la ANS, ¿no es cierto?, en la teclita de la respuesta anterior, o si yo lo guardo ese número en una memoria, ¿no?, el número se guarda con todos los dígitos que tiene la calculadora. Entonces, cuando hacemos operaciones con todos los dígitos, es diferente, ¿no es cierto? Vamos a tener un poquito menor de error de redondeo, porque estamos utilizando todos los dígitos que tiene la calculadora, inclusive aquellos que no nos los muestra. En cambio, si nosotros copiamos los dígitos del visor de la calculadora, como les digo, estamos omitiendo uno o dos dígitos de la calculadora. Entonces, eso nos va a generar un poquito mayor de error de redondeo, ¿no?, al omitir ese dígito o los dos últimos dígitos. Esa sería la explicación. Mire el ejemplo que le quería mostrar. Ya. Ujú. Correcto, correcto. Eso es justamente por eso, ¿no? Porque aquí, fíjate cuántos dígitos hay. 1, 2, 3, 6, 9, 10. Entonces la calculadora ahí está mostrándote 10 dígitos, pero son los que muestran, ¿no es cierto? Y el siguiente dígito que debe ser otro 4, ¿no es cierto? Porque se repite el 54, 54, ¿no? Entonces ese ya no lo está mostrando. Pero si tú agarras ese valor en memoria, si lo agarras en memoria, sí lo utiliza, ¿no? En cambio, si tú lo metes así con lo que nos muestra el dígito, el visor de la calculadora, entonces hay una pequeña diferencia. Entonces, ¿cómo debemos trabajar? Debemos aprender a utilizar la memoria de nuestra calculadora. Yo trabajo con una calculadora Casio FX991 ES Plus. Esa calculadorita tiene la opción, ¿no?, trabaja con memorias alfanuméricas, y para utilizar esas memorias tenemos una teclita ahí que se llama STO y RCL, ¿no?
Entonces, con STO nosotros le asignamos el valor que está en pantalla a una memoria y así utilizamos todos los dígitos, ¿no? Si yo quiero rescatar ese valor, simplemente aprieto la tecla RCL y en qué letra lo guardé ese valor. Y de esa manera podemos trabajar con todos los dígitos de la calculadora. ¿Sí? Ustedes tienen, me imagino, calculadoras similares a las que yo utilizo, ¿no? No es una calculadora muy sofisticada, no es como las HP, por ejemplo, o las, ¿cómo se llaman las otras sofisticadas? Ahí estas americanas, las Texas Instrumental, ¿no es cierto? Esas son calculadoras muy caras y tienen obviamente muchas más posibilidades para trabajarla. Pero para efectos de curso, con una calculadorita Casio, yo les recomendaría, si es que no tienen todavía, que se compren de esta FX 991. ¿Por qué? Porque además tiene dos funciones que son muy importantes. Tienen el signo igual y el signo dos puntos, la función igual y la función dos puntos. La función igual significa que nosotros podemos escribir nuestras ecuaciones en la calculadora y apretar la tecla calcular y automáticamente nos va a pedir las incógnitas la calculadora, ¿no? El valor de las incógnitas. Y con la tecla, con la función dos puntos, podemos escribir separando con dos puntos varias ecuaciones. Y la calculadora las va ejecutando de manera secuencial, ¿no? Primero la una, después la siguiente, la siguiente. Llega a la última y vuelve otra vez a la primera. Entonces podemos generar así como un programita, digamos, ¿no? Que genere un loop, ¿cómo se llama? Un enlace, ¿no es cierto?, entre la última ecuación y la primera. Entonces eso es lo que yo hago generalmente para hacer las soluciones por estos métodos, ¿no? Yo las escribo las ecuaciones en manera secuencial, ¿no? Primero escribo, por decir, la ecuación del método, después escribo la ecuación de la función, ¿no es cierto? Y si quiero también calcular el error, escribo la ecuación del error y voy introduciendo datos y me va mostrando de cada ecuación los resultados, ¿sí? Llega a la última y vuelve otra vez a la primera con los últimos valores calculados y eso entonces me permite resolver rápidamente los ejercicios. No sé si la explicación fue demasiado abundante, pero... Ingeniero, A ver, Joanny, ¿qué me dice? Ya. Perdón, Fernando. Pasa que dije, yo probé en dos calculadoras. Yo tengo una calculadora Casio, una blanquita. Ya, Y yo probé el ejercicio que usted hizo en clases. ya. Y en la última, de cuando saca x sub i más 1, al final le sale 300. Y a mí en esta calculadora, en la 4 y en la 3 me sale 300. Y a usted le sale 2,98 o 2,99, si no me equivoco, una iteración antes. Y ese dato hace que también me varíe mi error aproximado. Claro, va a depender. Exactamente, a mí también me sale 300. Y yo probé en otra calculadora y sí me sale. Y no sé cómo hacer que mi calculadora, porque es la que yo tengo y manejo, hacer que me salgan esos datos, digamos, o sea, con los decimales. Porque me los redondea y me varía. Claro, va a depender de cuántos dígitos muestra esa calculadora y acuérdese que uno o dos dígitos no los muestra, los esconde. Uh-huh. Entonces, a ver, la mía, por ejemplo, me muestra, a ver cuántos dígitos me muestra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dígitos me muestra, ¿no? Quiere decir que el 12º dígito lo esconde. ¿Eh? Su calculadora, ¿de cuántos dígitos es? No sé. Es que yo me fui, por ejemplo, hay la función que dice que en formato de número y fijar decimales, les muestra de 0 a 9 y solo me muestra 9 dígitos, digamos. Pero en otra calculadora que probé mi hermano, me muestra los datos como usted los tiene, pero a mí no me sale eso en mi calculadora.
Ya, no tiene que fijarle entonces el número de decimales. Déjelo sin que muestre todos los decimales. ¿Y ¿Ya? eso cómo se hace? Ahí debe tener ahí una opción, modo 0 o modo 1, no me recuerdo, o modo punto, ¿no? No sé. Mm, Hay que ver ahí cómo hacer para que le muestre todos los decimales de la calculadora y no se los limite solamente a 9. ya, Inge. Pero esa es mi duda. En el examen, si usted muestra un resultado, por decir, y a mí me está saliendo eh, el resultado redondeado, ¿yo qué hago si mi calculadora me muestra así? Claro, ahí va a tener dificultades, ¿no? Porque algunas de las respuestas van a ser muy parecidas, pero va a depender si usted lo hizo utilizando la cantidad de dígitos que yo le indico ahí en la pregunta, o si los hizo, digamos, por decir, en Excel, digamos, ¿no? En Excel ahí van a manejar una enorme cantidad de dígitos. Entonces ahí van a haber pequeñas diferencias, ¿sí? Ya. Entonces, lo ideal es que, dependiendo de lo que dice la pregunta, usted utilice exactamente la cantidad de dígitos que les está pidiendo ahí, ¿no? Ya, Inge. Inge, tengo otra duda. Ya, dígame. En la regla falsa mejorada, hay ejercicios que usted no nos va a dar x sub 0. X sub 0 para la regla falsa mejorada. Sí. Vemos, el algoritmo ya lo considera ese valor de X sub 0. Ese es Fíjese que en el algoritmo dice que X sub 0 vale el valor de A. ¿El de A o el de f sub A? El de la función de A. No. X sub 0 es el valor de A, pero F de X sub 0 será el valor de F de A. Ahí Ya. la variable independiente es X, ¿no es cierto? Entonces, el X sub 0 valdrá A, pero el F de X, ¿no es cierto?, que es la variable dependiente, va a ser igual a F de A. Ya, ok. Sí, ya, Inge. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Fernando, vos tenías también, creo, una pregunta. Sobre el mismo tema de la regla mejorada, en la primera iteración, ¿cuál es la f de la f de x sub i? La F de X sub I, es decir, si estamos con I igual a 0, que sería la primera iteración, ¿no es cierto? Los valores iniciales. Ahí tenemos A sub 0, B sub 0, F de A sub 0, F de B sub 0, y ahí calculamos el X1, ¿no? Luego calculamos el F de X1. Entonces la pregunta que me haces vos es, ¿cuál es F de X sub 0? No, la pregunta que yo hago es cuando vas a comparar, primero comparás f de a sub i por f de x más f de x más 1 y decís menos por menos igual a más, ya. Y en la siguiente, que es en la parte donde vemos si es que vamos a dividir la f o la g, en la primera iteración, la f de x sub i es f de a. En la primera, por eso te decía, en la primera iteración, cuando I es igual a 0, esa F de X sub I, va a ser la F de X0. Y X0 hemos dicho que es igual a A. Entonces F de X0 va a ser el valor de F de A sub 0. Oh, ya entendí. Gracias. Ok. Perfecto. Disculpe, ingeniero, una consulta más o menos por lo mismo que van los compañeros. Claro, dígame. En el método de la regla falsa mejorada dice de que X sub 0 es A. En la secante, X sub 0 es B, ¿correcto? No, en la secante hay dos puntos, que sería el X menos 1 y el X sub 0. Ahora, generalmente yo les digo, primero calculen por el método gráfico y determinen los valores de A y B. Y les he dado también, en esa misma lógica, ¿no?, para no dar valores diferentes, les digo que calculen con X menos 1, que sea el valor de A, y X0 el valor de B. Esa es la idea, digamos, ¿no?
pero no siempre va a ser así. Pudiéramos dar los valores iniciales, cualquier valor que uno quiera, ¿no? Ya. Pero en el caso de que sea como dice usted, ¿no? De que tenga que ser A y B, ya cuando pasamos al método Newton-Raphson, ahí el valor de X sub 0 es B igual, se utilizaría B. Eso depende de cómo la plantee la pregunta, ¿no? Del ejercicio. Puedo decir que X sub 0 sea A o X sub 0 sea B, cualquiera. Va a depender eso simplemente de cuál selecciono yo, digamos, para preguntarle, ¿no? Ah, ya. Porque en el práctico, por lo menos solo nos pone la ecuación y de ahí que hagamos todos los métodos, ¿no? Exacto. Entonces yo, según lo que habíamos hecho en clase, lo utilicé en ese método con X sub 0 igual B. Correcto. Sí, en el práctico, seguramente yo les digo también, ¿en cuál práctico usted utilizó? El práctico 2. El práctico 2 en la pregunta número 1. En ambas, la verdad, utilicé igual el valor de B porque así lo habíamos hecho en clase. Ya, está bien, está bien. Está bien. Bueno, gracias. Ok, perfecto. Perfectamente. Ingeniero, en la pregunta número 2 del práctico 2, en la ecuación, la f de x me da, gráficamente, me da que pasa por 2 y 2,5 y después baja otra vez la línea y pasa otra vez x por 4,5 y 5. ¿Cuál de las dos debo tomar? ¿O cómo decido eso? Bueno, ahí primero dice que determine las raíces reales, dice, ¿no? Entonces, eso significa que tenés que determinar todas las raíces reales que tiene esa ecuación, ¿no? Todas las veces que corta el eje de las x es una raíz. Entonces, vos vas a decirme, por ejemplo, la primera raíz va a estar entre tal valor y tal otro valor, ¿no? La segunda entre tal y tal, los intervalos, digamos, ¿no? Y después dice, con el método de disección determine, dice, y calcular la raíz más pequeña. ¿Cuál sería la más pequeña? ¿A qué se refiere cuando digo la raíz más pequeña? Se refiere la raíz que está más próxima al origen de coordenadas, ¿no es cierto? Al valor de 0, a x igual a 0. ¿Cuál es el que está más cerca de ese punto? A eso se refiere la raíz más pequeña, ¿no? Entonces, ya entendí. de todos los puntos que has encontrado, el que está más cerca, ese lo utilizamos. Correcto. Perfectamente. ¿Qué otras preguntas? A ver, se ve que han estado mirando, el otro grupo fue más flojonazo que ustedes, cara, no los habían visto los prácticos todavía. Ustedes por lo menos ya la han estado practicando. Les va a ir muy bien en el examen, entonces. Con respecto al examen, ingeniero, ¿nos tenemos que conectar a este enlace de Google o nos va a enviar por la plataforma de Moodle? En realidad vamos a utilizar las dos opciones, ¿no? Primero nos vamos a conectar a este enlace, ¿no? Para que yo los mire un poquito. Los voy a acompañar por si es que hay alguna duda, alguna pregunta que no esté bien planteada, que tenga algún errorcito, etcétera. Entonces, para aclarar, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a estar paralelamente conmigo y con la plataforma Moodle, ¿no? Y para entrar al examen, porque el examen está en la plataforma. Entonces, ustedes primero se conectan acá, entran a la plataforma, y cuando ya yo les diga que se habilita el examen, ya entran al examen, ¿no? Entonces, ahí yo los acompaño por un tiempo para resolver cualquier duda que surja, ¿sí? Esa es más o menos la lógica. ¿Está bien? Ok, gracias. Ok, Jorge. Ingeniero, disculpe una pregunta. ¿Cuántas preguntas van a hacer en el examen? Son 5 preguntas, ¿no? De esas 5, 2 son de teoría, son bien simplecitas, ¿no? Entonces esas de teoría, obviamente, algunas son, creo que es de falso verdadero, si no me equivoco, creo esas 2 preguntas. Entonces yo les hago la pregunta y ustedes dicen, es verdad o es falso, ¿no? Nada más.
Y después las otras son de desarrollo, ¿sí? De todo lo que hemos visto, ¿no? De todos los temas. Ahí hay redondeo, hay temas de series y de raíces, ¿no? Hasta ahí hemos llegado, hasta el método de Newton-Raphson. Hasta ahí va a ser el examen. Entonces van a haber 3 preguntas de esos temas. ¿Sí? Ok. Ya, muy bien, José Carlos. ¿Otras preguntas? Preguntas. El práctico 3 es un práctico donde hay ejercicio ya de aplicación. No sé si de ahí tienen alguna preguntita del práctico 3. Porque ahí ya hay algunas preguntas que pudieran ser un poquito más complicadas, tal vez de entender, ¿no? Como a ver, ¿cuál era? Las 8:18. No sé si la han visto ahí. ¿Esa nos explica cómo hacer? Claro. Esa pregunta se refiere a la viga, ¿no es cierto? Al dibujito que está ahí abajo en azul. A ver, vamos a compartir pantalla mejor, ¿no? Para explicarles ahí. Raúl Guarachi dice, ingeniero, ¿se puede retroceder la pregunta? No, no se puede, ni adelantar ni retroceder. El examen es de tipo secuencial, es decir, les aparece una pregunta y tienen que responder esa pregunta y pasar a la siguiente, ¿ya? No pueden saltarse a otra pregunta, porque si pasan a la siguiente sin haber respondido, ya la plataforma la va a considerar como que esa pregunta no pudieron responderla y la evalúa con 0. Entonces, no pueden pasar sin responder, a no ser obviamente que no sepan la respuesta y pasen directamente, ¿no? Tampoco nos sirve quedarse mucho tiempo en una pregunta. Si ustedes no saben la respuesta de uno, es mejor o adivinar y pasar o no responderla, ¿no? Ok, Raúl Guarachi. Entonces, no se puede retroceder, pero tampoco se puede adelantarse, porque si te adelantas ya no puedes retroceder, ¿no? Ok, vamos a presentar en la pantallita, a ver. Vamos a ver. Creo que es esta de acá. Aquí está el práctico 3. Me avisan si es que se puede visualizar. ¿Están viendo? Sí, ingeniero. Perfecto. Se ve. Ok. Entonces, fíjense, esta ecuación que estoy destacando acá en un cuadrito rojo es la ecuación de los desplazamientos que va a tener esta viga, ¿no? Los desplazamientos que va a tener esta viga. Ahí vamos a agrandar, ¿no es cierto? Fíjense que esta viga es una viga que está apoyada a la izquierda, ¿no? Este es un apoyo, y a la derecha está empotrada, ¿no? Como que estuviera empotrada en la pared. Entonces, debido a esta carga triangular, la viga se va a deformar en este formato, ¿sí? Esa es la deformación de la viga, ¿sí? Entonces, la ecuación que tenemos ahí está relacionado con el valor de X, ¿no? X, por ejemplo, avanza desde el apoyo izquierdo hacia la derecha, ¿no? Y para cada valor de X vamos a obtener un correspondiente valor de Y, ¿sí? Que es el valor de la deformada, cuánto desciende la viga esta por esa carga. Entonces, nos está preguntando ahí, en la pregunta 5.18, ¿cuál es el máximo valor de Y? ¿No? Para saber dónde está el máximo desplazamiento, nosotros lo podemos ver acá, obviamente, si lo vemos simplemente desde el punto de vista gráfico. A ver, vamos a mover esto de acá. A ver, vamos a mover esto un poquito. Desde el punto de vista gráfico,
nosotros vemos que el punto más bajo, el que llegó más bajo en su descenso por la deformación, está, digamos, en esa posición, ¿no? Entonces, el objetivo es primero calcular dónde está, cuál es el valor de X, ¿no?, que me genera el máximo desplazamiento, que sería este de acá, ¿no? Este sería el Y máximo. Entonces, para calcular el máximo desplazamiento, según lo que hemos visto en cálculo 1, tenemos que buscar el máximo de una función. ¿Y cómo se busca el máximo de esa función? Primero, calculamos la derivada y la igualamos a 0. Y de ahí despejamos el X máximo, ¿no es cierto? Con ese X máximo ya nos vamos a la ecuación y calculamos cuál es el máximo desplazamiento, ¿no? F de X máximo, que es igual a Y máximo, digamos, ¿no? Entonces, esa es la secuencia de este ejercicio, ¿no? Primero, calculamos la derivada de esa ecuación. Y de esa derivada tenemos que calcular la raíz, ¿no? La raíz, es decir, el valor de X que hace que esa derivada sea igual a 0. Y ese valor de X va a ser justamente el X máximo que necesitamos calcular. Entonces ahí tenemos que resolverlo por los métodos que nos indican, ¿no?, acá, que son el método gráfico, primero, ¿no? Ahí determinamos el intervalo de la raíz, luego por el método de la secante y luego por el método de Newton-Raphson, ¿no? Por esos tres métodos vamos a resolver este problema. Entonces, el método numérico básicamente nos va a servir aquí para calcular la raíz, ¿no es cierto? Aquí tenemos que calcular la raíz de la ecuación. Vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Calcular la raíz. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular la raíz de ¿qué ecuación? De la derivada de Y, ¿no? Y' o f de x'. Entonces, primero tenemos que derivar. ¿Cuál es la derivada de esta ecuación? Entonces, hacemos acá la derivada, ¿no? La derivada está simplecita, digamos, ¿no? No es muy complicado. Ok. ¿Cuál sería la derivada? ¿Por qué está así? Ok, 120 de EI por L por la derivada va a ser menos 5x a la cuarta más 6L cuadrado x al cuadrado menos L a la cuarta. Esa sería la derivada, ¿no? Entonces, igualamos ahora esa derivada a 0, ¿no? Y despejamos de ahí el valor de x. Como es una ecuación de cuarto grado, obviamente no es fácil despejar el valor de x. Pudiéramos inclusive, no sé, hacer algún truco ahí para poder despejar, pero el objetivo no es ese, ¿no? El objetivo es ahora utilizar para este método o para resolver esa ecuación de cuarto orden, los métodos numéricos, ¿no? Que son el método gráfico en primer lugar, después el método de la secante y después el método de Newton-Raphson. Entonces, ya la igualdad de esta ecuación a 0 representa la función que nosotros vamos a calcular, ¿no? Esta de acá va a ser nuestra nueva función, por decirlo así, ¿no? Esta es nuestra f de x igual a 0. Digamos que es una nueva función, ¿no? No es la misma anterior. Entonces, sobre esta función es la que vamos a utilizar los métodos numéricos para determinar cuál es el valor de x que hace que la derivada de la función sea igual a 0. Ok, espero que no los hubiera chipado más, ¿no? ¿Se entendió lo que dije? No. Caramba. ¿Qué opinan? Sí, se entendió. Solo hay que derivar y igualar a 0, ¿no? De ahí. Exacto. Y lo que igualamos a 0 viene a ser la función
que vamos a calcular la raíz de esa función, ¿cierto? La derivada que hemos igualado a 0. Y de ahí recién ya, al determinar el valor de x, ya lo reemplazamos, ese valor, ahora ya en la ecuación original para determinar el y máximo. ¿Sí? Ok, entonces básicamente sería eso en ese ejercicio. Sería el único, digamos, que tiene un cierto grado de dificultad, ¿no? Los demás son relativamente sencillos. No sé si algún otro les parece ahí que amerite una explicación. Me dicen ustedes. Ok. Parece que no hace falta, ¿no? En la 3, ¿podría ver en la 3? La pregunta 3. La pregunta 3. Ya. Bueno, aquí también es un problemita simple, ¿no? Tenemos, vamos a suponer que sea una viguita, ¿no? Y le damos un desplazamiento, ¿no? O la golpeamos, digamos, ahí le damos una carga que sea un impacto, y esa viga va a comenzar a vibrar, ¿no? Va a tener un desplazamiento hacia abajo, después hacia arriba, después hacia abajo, hacia arriba, y así va a ir disminuyendo. Dice que los desplazamientos de esa estructura, dice, sigue la ecuación para una oscilación amortiguada, es decir, cada vez va a ser menor. Entonces, lo que nos pide acá en el método gráfico, dice, es hacer una primera estimación con el método gráfico del tiempo necesario o requerido para que el desplazamiento disminuya a 4. Entonces, yo inicialmente, digamos, le doy un desplazamiento inicial. ¿Cuánto vale ese desplazamiento inicial? ¿Cuánto sería ese y0, digamos? Es el valor correspondiente a x0, ¿no? Y x0 lo podemos suponer que es el valor inicial, ¿no es cierto? Que sea 0. Entonces, el y0 para x0, ¿cuánto sería? Bueno, en este caso es t en vez de x, ¿no? Para t igual a 0, coseno de 0 es 1. Y e elevado a la 0 es 1. Entonces queda 8, ¿no? Ese es el valor inicial. Entonces, seguramente después de darle ese desplazamiento, la estructura se va a desplazar un poquito menos hacia arriba, después un poquito menos hacia abajo, ¿no es cierto? Y así sucesivamente va a ir disminuyendo los desplazamientos. Entonces, yo quiero saber cuánto va a demorar para que el desplazamiento llegue a un desplazamiento de 4, ¿no? Queremos saber cuánto es ese desplazamiento, cuánto tiempo tarda para que el desplazamiento valga 4 unidades. Entonces, lo que estamos haciendo en realidad es igualar esta ecuación a 4, ¿no es cierto? Y queremos determinar el valor de t para que esa función valga 4. Entonces, desde el punto de vista de Newton-Raphson, esta de acá sería nuestra ecuación, nuestro f de x, y este de acá sería el valor de p, ¿no? Si vamos a resolver por Newton-Raphson, directamente utilizamos el algoritmo sin hacer ninguna transformación. Pero para el método de la secante, tenemos que pasar el valor de p, ¿no es cierto? Acá tenemos que pasar el valor de p al lado izquierdo para poder resolver por el método de la secante. ¿Sí? Entonces ese 4 pasaría como menos 4 al lado izquierdo. Y después resolvemos, utilizamos el algoritmo tal cual está planteado. Entonces, el objetivo entonces es calcular el valor de x para el que la función y valga 4. ¿Sí? Ese es el objetivo. No sé si fue suficiente la explicación. Sí, sí, gracias, ingeniero. Ok, perfecto. Muy bien.
Borramos todo esto. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no se entienda? Ok, en el examen, bueno, ¿cómo va a ser el examen? El examen obviamente es en plataforma y son, como ya dije, 5 preguntas, de las cuales 2 son teóricas, ¿no? Son 2 preguntas regaladas casi, de decir verdadero o falso. Y las otras tienen que desarrollarlas con la cantidad de dígitos que yo les diga. Y, ¿no? En la pregunta está incorporado la cantidad de dígitos que tienen que utilizar para resolver el problema, ¿sí? O el número también de iteraciones que tienen que hacer en algunos casos, ¿no? Yo les digo, utilicen tantas iteraciones. Y en ese número de iteración, qué sé yo, en la iteración i igual a 3, por decir, el valor de x tiene tal valor. ¿Es verdadero o es falso? Entonces, ustedes van a tener la opción de decir si es verdadero o es falso. Pero yo les voy a colocar valores muy parecidos, ¿no? Entonces, eso va a depender si ustedes lo han hecho en máquina, ¿no? Es decir, en algún programa, algún software, si han utilizado un software de métodos numéricos, por ejemplo, en MATLAB o en Excel, inclusive, si ustedes los programan en Excel, les va a dar valores ligeramente diferentes a los que yo les voy a colocar ahí. Entonces tienen que hacerlo a mano y con la cantidad de dígitos que yo les indique para que les coincidan los valores que están planteados en la pregunta, ¿sí? Para elegir la respuesta correcta. Eso es importante, ¿no? Que utilicen la cantidad de dígitos que yo les indiqué ahí. De eso va a depender que la respuesta sea correcta o equivocada, ¿no es cierto? Entonces tenga mucho cuidado para seleccionar la respuesta correcta. Después, como ya les dije, no se puede ni adelantar ni retroceder en las preguntas. El examen dura 1 hora, comienza a las 9:30 y termina a las 10:30. No sé si hay alguna otra duda que tengan sobre el examen. A mí ya no se me ocurre más. A ver, me indican si tienen alguna duda respecto al examen. ¿Usted ve directamente el resultado o también seguía del tema, pone puntuación de acuerdo al desarrollo en los ejercicios de bisección, secante, mejorada? Claro, bueno, como el examen es en plataforma, yo no voy a ver el desarrollo que han hecho, ¿no? Y la plataforma lo califica, la respuesta la califica de manera automática. Yo no me involucro ahí en el examen. Es decir, la plataforma lo califica de manera automática. ¿Y cómo lo califica la plataforma? No puede ver la plataforma, ¿no es cierto?, lo que ustedes han hecho ahí en su hoja. Lo único que ve es la selección que ustedes hacen ahí en la plataforma. Si ustedes seleccionaron la respuesta correcta, se las puntúa como bien. Si seleccionan la respuesta que no era la correcta, entonces no le puntúa ningún punto, ¿no es cierto? Es por eso que les digo que tengan cuidado al momento de seleccionar la respuesta correcta, porque de eso va a depender obviamente los puntos. Y como les digo, no podemos ver ahí el desarrollo, a no ser que yo les diga después, mándenme una foto de todo el desarrollo, ¿no? Pero eso lo vamos a ver si es que lo hacemos de esa manera, ¿no? Raúl Guarachi dice, ¿a qué hora dijo que comienza el examen? A las 9:30, con el grupo de ustedes a las 9:30, ¿sí? Y el examen dura hasta las 10:30, 1 hora. Es eso, Raúl. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, jóvenes, si no hay pregunta, entonces vamos a quedar por ahí.
Nos vemos el día jueves. El examen se va a habilitar puntualmente a las 9:30. Yo voy a estar, como les dije, un tiempito ahí con ustedes por si acaso hubiera alguna dificultad, ¿ya? No para responder, obviamente, las preguntas del examen, ¿no? Solamente por si hay algo que no se entienda o algo que estuviese mal planteado. Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces quedamos por ahí. Que tengan muy buenos días y les deseo que se saquen un 100 el próximo jueves, ¿ya? Chau, chau para todos. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Chau, ingeniero. chau, que vaya Hasta luego, bien. ingeniero. Hasta luego, Chau, ingeniero. chau. Hasta luego, Chau, ingeniero. chau.